Nuestro tema de hoy será el sacramento de la Sagrada Eucaristía, el sacramento más excelente, puesto que si bien es cierto que el bautismo es el sacramento más importante, y por eso insistimos en nuestro tema en ese momento, que se debe bautizar a las personas desde su más tierna infancia, el sacramento de la Eucaristía es el más excelente porque es el sacramento en el cual se nos da al mismo autor de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. Varias veces me he planteado y no logro entender y captar, sin embargo, alguna explicación habrá. ¿Cuál es la razón por la que hermanos protestantes, iglesias evangélicas, iglesias cristianas, como quieran llamarse, le niegan el valor que tiene el sacramento de la Eucaristía, o podríamos decir el sacrificio de la misa? Es una falta de entendimiento de la verdad que está contenida en la Sagrada Escritura, y ese precisamente será nuestro tema de hoy. No nos vamos a extender demasiado, pues nuestros temas en este canal tienen como finalidad tener un mensaje corto pero concreto. Veamos. Malaquías 6, 1, 6 al 10. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Y dice: porque desde donde sale el sol hasta su ocaso, grande es mi nombre en todas las naciones, y en todo lugar ha de ofrecerse una oblación pura y sin mancha. Es la profecía de la Santa Misa. No puede estarse refiriendo a los sacrificios paganos porque está hablando de una oblación pura y sin mancha. No puede estarse refiriendo al sacrificio de Jesucristo en el Calvario, porque si bien es la oblación pura y sin mancha, pero se celebró en un solo lugar, y dice la profecía en todo lugar. ¿Qué le parece? Esa profecía se está refiriendo ni nada más ni nada menos que al santo sacrificio de la misa, al que estamos invitados los católicos a asistir. Es triste y doloroso que la mayor parte de católicos, teniendo ese tesoro tan maravilloso, dejemos la Eucaristía para un funeral, para una boda, para unos 15 años, o incluso como un precepto para el día domingo. Pues está bien. Pero cuando un católico se convence de que Jesucristo está verdaderamente siendo renovado su sacrificio en ese sacrificio de la misa, y que a la vez estamos nosotros recibiendo como alimento el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor, no es posible dejar la misa para de vez en cuando. Por eso usted verá que quizá, lamentablemente, un número muy reducido de católicos asistimos todos los días, si nos es posible, a la Santa Misa. No importa que la misa pueda ser aburrida, que el sacerdote no dé bien su sermón, que a veces no pongamos toda la atención, no importa. No estamos nosotros en un circo, no estamos viendo una película, no estamos nosotros pasando un momento de relax. Estamos participando del mismo sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Una idea sencilla podría ser: Jesucristo, si bien es cierto que murió una sola vez en el Calvario, Él quiso perpetuar ese sacrificio a través de el tiempo y el espacio. Pensemos nosotros, por ejemplo, que aproximadamente hay 450,000 sacerdotes católicos en todo el mundo. Échele cuenta, una misa por día por cada uno de esos 450,000 sacerdotes. Estamos prácticamente ante la celebración ininterrumpida de la Santa Eucaristía, del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo se proyecta a través de la Santa Misa. Y es en la Santa Misa donde Él se nos va a dar como alimento, porque es Él mismo el que se sacrifica y Él mismo el que nos da fuerza y nos da el alimento de su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad. He platicado a veces con personas católicas que tienen problemas graves, problemas familiares, problemas personales, problemas a los que no le encuentran o no le ven solución. Y les he hecho la pregunta: ¿y cada cuánto usted comulga? ¿Cada cuánto usted asiste a la Santa Eucaristía? Y con sorpresa, tal vez no con mucha sorpresa, escucho la respuesta de cada domingo o una vez al mes, o
Eso es como aquello de que nuestros países lamentablemente sufren de desnutrición en nuestra niñez y es un problema bastante grave porque las personas que no se alimentan correctamente no van a tener la fuerza para crecer de manera normal, de manera digna, no van a poder tener la capacidad intelectual para aprender en las mismas escuelas, no van a poderse desarrollar y van a ser presas de grandes y muchas enfermedades porque tienen un sistema disminuido. Bueno, pero Jesucristo también dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, temed más bien al que puede llevar cuerpo y alma al infierno. ¿Cómo estamos nosotros alimentando nuestro espíritu, mis queridos hermanos, si no asistimos con frecuencia o asiduidad al santo sacrificio de la misa? Dos citas vamos a utilizar únicamente. Como un paréntesis, Scott Hahn, un converso al catolicismo famosísimo, cuyo uno de sus hijos es sacerdote católico, tiene esa suerte, esa dicha. Scott Hahn dice en una frase, mientras los protestantes discuten el menú, nosotros los católicos tenemos el banquete, tenemos el alimento, podemos comernos a Jesucristo. Veamos entonces, vamos a ver dos citas. Juan, capítulo 6, voy a ir indicando los diferentes versículos. Juan 6, Juan 6, 35 hasta el versículo 59. Y luego vamos a estudiar la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Creo que no nos pueden quedar dudas. Veamos qué dice. Dice el versículo 50, Juan 6:50. Hago un paréntesis nuevamente. Scott Hahn, precisamente el converso al catolicismo, hace la observación que en el Evangelio de San Juan Jesucristo, antes de dar el discurso, que por cierto es el discurso más largo que consta en la Sagrada Escritura, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, realiza dos milagros portentosos que van a preparar o pretender preparar a sus oyentes para que tengan la capacidad de poder entender lo que Él les va a querer indicar o les va a querer decir. Primer milagro, Juan 6, la multiplicación de los panes. Jesucristo nuestro Señor, con unos pocos panes y con unos pocos peces, le da de comer a una multitud hambrienta de más de 5,000 personas. Dice Scott Hahn, ¿qué mensaje nos está dando? Yo puedo hacer con el pan lo que yo quiera. O sea, no tengo limitaciones físicas, no tengo ningún tipo de limitación para poder hacer con el pan lo que yo quiera. Ya está pensando en el discurso que va a dar en pocos momentos. Segundo milagro, Jesucristo termina de realizar este milagro y se aleja. Los discípulos lo van a buscar en una barca y de repente ven que Jesucristo viene caminando sobre las aguas. ¿Qué mensaje nos está dando? Scott Hahn lo dice. Jesucristo está indicando, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No tengo limitaciones como ustedes, no tengo limitaciones físicas, soy Dios. Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y a continuación viene el discurso eucarístico. Como les decía, el discurso más largo de la boca de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. Dice el versículo 50. Este es el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos, como hoy disputan las personas no católicas y también incluso tristemente católicos que no están compenetrados. Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues es lógico que a ellos les costara entenderlo. Todavía no tenían ellos la gracia de la fe. Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Maravilla.
Es el único versículo o la única parte en la Sagrada Escritura en la que Jesucristo da una garantía de resurrección. Comer su cuerpo, beber su sangre. Y dice en el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. ¿Quiere estar usted en Jesucristo y que Jesucristo esté en usted? Pues aquí está la solución, la Eucaristía. Nos saltamos al versículo 66 y vean ustedes la reacción. Desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Como hoy en día pasa. ¿Cuántos de sus llamados discípulos ya no le siguen en la verdadera doctrina? Pueden proclamar a Cristo, pueden hablar de Jesucristo, pueden manifestar amor a Jesucristo, pero ya no le siguen de la manera que Él lo indicó, comiendo su cuerpo y su sangre. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús, si hubiese estado hablando en un mensaje diferente al que le estaban captando sus oyentes, seguramente les hubiera dicho, no se vayan. Les explicaré que estoy hablando de un sentido figurado. Les estoy hablando de una manera para que ustedes me entiendan. Sin embargo, Jesucristo nuestro Señor es tan tajante que dice a los 12, a sus apóstoles, si vosotros queréis iros, también podéis retirar. ¿Queréis iros? Vosotros también. Jesucristo reafirma su mensaje, la verdad de su mensaje, la realidad de que va a dar a comer su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y eso lo va a hacer en adelante a través de la Santa Eucaristía. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué más explicación queremos nosotros que la que nos está dando nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, Señor y Salvador? Está hablando de una manera clarísima, no figurada. Y entonces luego en el Evangelio de San Mateo, también en el Evangelio de San Marcos, narra en la última cena de una manera clara, cuando dice, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Jesucristo, ponga atención, nunca dijo, tomad, comed, esto significa, esto simboliza, esto representa, esto parece. No. Jesucristo es enfático en sus palabras cuando dice, tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. El mismo cuerpo que va a ser entregado por ustedes en unos momentos en la crucifixión. Y añade unas palabras que le pido que ponga mucha atención, porque son motivo de una mala y falsa interpretación cuando tienen una riqueza maravillosa, porque a continuación Jesucristo instituye el sacramento del sacerdocio. En ese momento le da la autoridad o autorización a sus apóstoles para que repitan el mismo acto que él está realizando en ese momento cuando les dice, haced esto en memoria mía. La palabra memorial o memoria en el lenguaje bíblico no significa recuerdo, no significa algo que tengo en la memoria. La palabra memorial o memoria significa actualización. Hagan esto como yo lo estoy haciendo. Y es lo que sucede a lo largo de los siglos, que la Iglesia cumple a través de las manos de sus sacerdotes la celebración del santo sacrificio de la Eucaristía. Si usted cuando va a misa pone atención, se va a dar cuenta que el sacerdote, después de la liturgia de la palabra, haber leído las lecturas correspondientes, entonces procede a la liturgia eucarística y es cuando se realiza o se lleva a cabo ese mandato. Y el sacerdote repite las mismas palabras. Por eso tenemos que estar muy atentos a la Santa Eucaristía. Estamos participando, indignamente por supuesto, tenemos la oportunidad de participar del sacrificio de la misa. Estamos acompañando a Jesucristo en el Calvario. ¿Duras son estas palabras? Sí.
Jesús nuestro Señor no nos dejó mensajes o regalos de acuerdo a nuestra limitada capacidad mundana, sino que Él supera y nos deja lo más grande que Él puede darnos, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. La siguiente cita, que es la que nos va a servir en este momento, es cuando San Pablo escribe en su carta primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Por favor, pongamos mucha atención. Dice San Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Repite las mismas palabras y el mensaje es el mismo. Jesús no está dando un simbolismo, un recuerdo, no está dando una figuración, está diciendo: esto es mi cuerpo. Y va la orden o la institución del sacramento del sacerdocio cuando dice: haced esto en memoria mía. Y añade San Pablo en el versículo 25: y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento de mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Repetid. Pues cuantas veces coméis este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga es cuando venga al final de los tiempos con sus ángeles en el día del juicio. Pero ponga atención, el versículo 27 es clave. Así pues, quien come el pan y bebe del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Nadie se va a condenar por comer un símbolo, un recuerdo, una figuración. San Pablo es enfático cuando dice: así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Está diciendo del cuerpo y de la sangre del Señor, que es verdaderamente lo que nosotros comemos en la Santa Eucaristía. Añade entonces: examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y bebe el cáliz. Pues el que sin discernir o distinguir, podríamos decir, come y bebe el cuerpo del Señor, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. ¿Quién se va a condenar por comer un símbolo, por comer un recuerdo? Como lamentablemente se hace muchas veces esta ceremonia en algunas iglesias protestantes, que incluso les dan su kit de galleta y jugo de uva o de grapete, no sé qué es. En la Biblia no hay referencias a esta situación. Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos y convencidos de que cada vez que asistimos al santo sacrificio de la Eucaristía, de la misa, que cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, estamos preparándonos para el día de nuestra resurrección. Pienso yo en algunas ocasiones: qué alegría, qué paz, qué fortaleza, qué tranquilidad será en el momento de la muerte para todas aquellas personas que, buscando con frecuencia a Jesucristo, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones, pero perseveramos en esa fe eucarística. No se necesita demasiada inteligencia. Lamentablemente, usted se va a dar cuenta que la mayor parte de gente que asiste a las misas diarias, por ejemplo, no son las personas de más renombre en una sociedad, ¿no? Muchas veces es la gente más humilde. No lo duda. No se requiere una capacidad intelectual humana, se requiere tener fe, amor, pasión por Dios nuestro Señor. Asistamos pues con frecuencia, con la mayor frecuencia que podamos, al santo sacrificio de la misa. Comamos el cuerpo de Cristo con la mayor frecuencia posible.